Bueno, estamos aquí otra vez en The Sport y esta vez vamos a centrarnos en el estiramiento. Todo el mundo sabe que hay que estirar, pero casi nadie estira porque estamos muy azotados y decimos, ay, no tengo tiempo, no sé qué. Vale, y es verdad que estirar lleva tiempo, técnicamente tendríamos que estirar casi tanto como el tiempo que dedicamos a entrenar, pero no hace falta estirar siempre, justo detrás de entrenar. Podemos también estirar mientras vemos la tele o mientras ponemos cualquier vídeo en el ordenador, y es tan fácil como échate en el suelo y ponete a hacer estiramientos, ya está. Y con eso, 15 minutinos al día, ganamos mucha flexibilidad, lo que nos protege de lesiones, mejora cómo tenemos los músculos, y esto no es bueno solo para la gente que corre, es bueno para todo el mundo. Así que vamos a ver un poco de estiramientos básicos. Vamos a estirar los principales músculos, porque ya si queremos hacer una clase intensa de estiramiento, podríamos ir, por ejemplo, a yoga, que es muy interesante y muy sano. Nosotros centrámonos en lo que trabajamos en la carrera. ¿Y qué trabajamos? No solo las piernas, también el cuerpo. Así que vamos a aprovechar y vamos a estirar espalda y patuques, zona de cadera, sobre todo, echándonos en suelo. Un estiramiento que se hace mucho en yoga y que los nenos hacen muy fácil, pero tiene mucha flexibilidad. Echámonos en suelo y vamos a echar las patas para atrás del todo hasta intentar tocar el prau. Si no llegamos, podemos ponernos aquí o encollémosles un poco. Y habría que aguantar unos segundinos. Bien, con este estiramiento tenemos estirada la espalda, vais a notarlo, y es muy bueno para la zona de la cadera y las lumbares. ¿Qué más tenemos que estirar? Los isquios. Los corredores de montaña solemos tener los isquios bastante acurtiados. Y es normal que cuando corras y cuando ganes fuerza en las piernas empieces a notar que pierdes elasticidad en esta zona posterior. Vamos a estirarlos. Estiramiento clásico de isquios. Y no hacemos esto de arrugar, hacer el gato con la espalda. No, vamos a intentar ir con el pecho para adelante y vais a ver cómo estiro bien poco, porque yo tengo los isquios acurtiados. Aquí, el pecho para adelante, no así, ¿vale? Así, para que tire bien de la zona de cadera también. Aquí. Y hay que aguantar un buen cacho, que tire pero sin que duela demasiado. Y aguantamos. Esto con las dos piernas. Y podemos hacer la versión que se llama salto de valla, donde estiramos también esta zona. Y lo mismo, pecho para adelante y no hacemos este gato. Así. Aguantamos. ¿Cómo estiramos también la cadera? La cadera y la hecha del cuerpo, y es muy importante estirarla bien. Ponémonos así y con los codos puxamos así para afuera, las rodillas, y aguantamos. Tienen que tirarnos en esta zona. ¿Qué más? Los cuádriceps, también importantísimos. Ejercicio clásico. Si no aguantáis el equilibrio, vale, podéis sujetaros a de quién o a de algo, pero podéis practicar también el equilibrio con este ejercicio. Metemos hasta el culo aquí el pie y, si queremos más, con la rodilla para atrás, vamos. Y esto con las dos piernas, como siempre. ¿Qué más? Aductores. Abrimos las patas y vamos cambiando de peso. Primero, derecha, para el centro, manzorga, aguantando en cada posición. Cerramos poco a poco. ¿Y qué más hacemos? Pues estiramos esta zona que se llama la zona de la fascia lata, que cuando llevéis corriendo un tiempo vais a ver que os va a dar problemas. Suele ser una zona de conflicto, de lesiones, vamos. Y con el peso en esta
esta pierna, estiramos toda esta zona, estirámosla bien. Lo mismo, aguantamos, ¿cuánto? Mínimo 20 segundos, aguantar, aguantar. Y ahora, glúteos, también un músculo muy potente y que tiene que estar muy bien para funcionar correctamente. Ponemos el pie en la rodilla y no quedamos así, vamos hasta abajo y así practicamos también el equilibrio. Este ejercicio está muy bien. Y tenemos que notar que nos tira pues donde culo. Aguantamos. Y hacemos con la otra pierna. ¿Y qué nos queda nada más? Los gemelos, que arrimamos el gemelo, aquí no tenemos un escalón, pero podemos estirarlo aquí o haciendo también isquios. Aquí podemos estirar el gemelo. Tenemos que notar aquí el tirón. Y así nada con los dos. Siempre debemos trabajar al mismo tiempo las dos piernas porque tienen que estar igual. Si una tiene menos flexibilidad que la otra, no la trabajes más. Tienes que hacer siempre todo igual para que el cuerpo esté equilibrado y es muy importante. Y este es el programa de hoy. Vémonos la próxima semana.